Vale. Venga, Aurrera. Entonces, el asunto... ¿Qué quieren hacer con ella cuando la raptaron? Nada bueno, ¿no? Nada, esto es el rapto. El rapto de Europa es, otros dicen la violación de Europa, otros dicen the abduction. Abduction, pues, no es nada, coger en una habitación y no en otra. En fin, the abduction en inglés, lo mejor es decir the abduction y así no te explicas. Abduction es una palabra muy etérea. Entonces, bueno, pues el rapto de Europa. Vamos a hablar del significado del rapto de Europa, pero vamos a ver qué significa el mito. El mito del rapto vamos a hacer como hacía un escritor siciliano de 300 años antes de nuestra era, Evémero, que decía que todos los mitos tenían una base real. Es una manera de contar la historia de grupos. Eso está en la conciencia y en la historia de los grupos no escrita, donde realmente están los mitos. Y luego alguien los escribe. Puede ser la Biblia, puede ser esta, pero todo tiene un mito. Entonces, ¿qué pasaría? Pues seguramente que hubo unos exiliados climáticos en el Sáhara a partir de 10.000 años antes de nuestra era, por cambio un cambio cíclico que hay del eje de la Tierra. Dejaron de pasar vientos húmedos, se secó el Sáhara, hubo emigrantes climáticos y aquí se juntaron una gran parte de la población que emigró. La cultura del Sáhara se ve porque en los montes, en la zona del Hogar, en la zona del Tassili, se ven los picos y se ven una cantidad de pinturas que son iguales que las del Paleolítico, que las que hay por Europa. O sea, quiere decir que ahí tenían una cultura que lo que hay debajo de tierra pues no lo sabemos. Pero lo que vieron es que esto estaba lleno de lagos y ríos, porque cuando los americanos tiraron el siglo pasado la Columbia Shuttle, hizo una fotografía de infrarrojos y todo eran lagos y ríos, y entonces se quedaron muy sorprendidos que debajo del Sáhara pues realmente fuera verde y hubiera tanto... El lago Chad, que está, ya debía recoger todo, ser grande todo el lago Chad. Totalmente, bueno, el Chad y muchos más lagos que había. Pero quiero decir que era un mar, digamos. El mar que había. Bueno, entonces, ¿y qué pasaba arriba? Pues que arriba había hielos. Entonces, ¿qué pasa? Que había una serie de gente, unos miles de años, en el Mediterráneo, entre hielos y el desierto. Y entonces, pues bueno, esa serie de gente formó la cultura de Mediterránea y una serie de mitos, llamados mitos griegos, como el rapto de Europa. No es un mito griego, es un mito de toda la gente desde el norte de la India. Podemos empezar en Afganistán, o en el norte de la India, menos, pero podemos empezar en Afganistán y acabar en las Islas Canarias, porque ahí hemos sacado mucha información. Entonces, todo ese grupo de gente fundó una serie de mitos que luego han sido apropiados, no porque quisieran los griegos, porque Grecia no existía hasta hace 150 años, o 50 años, sí, más o menos, ni porque quisiera Roma, sino porque pues, académicos alemanes y ingleses han decidido eso, que la cultura romana han sido todos. Por ejemplo, han dejado aparte a los enemigos de siempre, que ahora van vestidos con túnicas y son musulmanes, pero han dejado aparte a los iraníes, al imperio persa, que ha sido súper importante. Han dejado fuera a los caucásicos. Han dejado fuera a mucha gente de la cultura que tenemos y que realmente hay que rebuscar para encontrar los orígenes. Y bueno, y en esas está el rapto de Europa. Pero el rapto de Europa, entonces, el rapto de Europa lo que dice es que Zeus, el padre de los dioses, en forma de toro, Zeus nació en Creta, aquí, en esta isla. Nació en Creta, en el monte Ita. ¿Os suena Ita? Sí. Vale, en el monte de los muertos, de los antepasados.
Vale, ahí nació en el monte de los santos, o lo que sea. Nació Zeus en el monte Ita. Bueno, pues en forma de toro raptó a una princesa, dicen fenicia. Fenicia no es decir, para mí no es decir nada. Todo lo que no saben dicen que es fenicio. Porque el problema es que todas las escrituras fenicias están en esta parte. Y aquí han encontrado 1 o 2 documentos, 3. Entonces, realmente ese es un problema. Bueno, raptó a una princesa, a una aristócrata fenicia, y se la llevó a Creta. En Creta tuvieron un hijo, el Minotauro, y el Minotauro, en el laberinto que puede ser el Palacio de Nosos, se asimila con el Palacio de Nosos, pues ahí se le exigía a Atenas, porque no existía Grecia, claro, era Atenas, le exigían que le llevase una serie de jóvenes y una serie de que los metían en el laberinto, no salían y se los comían, no salían se morían ahí, se los comía o lo que fuera. Y entonces tenía, pero eso quiere decir que tenían los cretenses, nunca estuvieron con los griegos, estuvieron con los egipcios y además no actuaron con las guerras contra los medos, en las guerras médicas, contra los persas, no actuaron en las guerras contra el Peloponeso, en fin, estuvieron siempre fuera. Pero el griego, la escritura lineal griega, la tomaron prestada, un tal Licurgo del siglo octavo o XII, otros dicen que el XII antes de nuestra era, pero es medio mitológico, tomó las leyes y la grafía griega la tomó de Creta. Se ha demostrado que es el lineal B, el Creta. El lineal A todavía no sabemos lo que es, otra escritura lineal, pero seguramente hemos hecho unos trabajos nosotros, que ahora estoy reeditando el libro, de minoicos vascos y minoicos cretenses y vascos, lo estamos editando, pero que el lineal A cretense es parecido, o sea, es más antiguo que el B, pero guarda relación con él. Bueno, pues entonces... pero pertenece a otra lengua. Sí, entonces... La escritura sería parecida, sí, la segunda sería griega. Sí, o sería la misma lengua. O sería una misma lengua, pero más antigua la lineal, por supuesto, porque... miles de años o lo que lo fuera. Entonces, ¿qué pasó ahora? ¿Cómo acabaron con el Minotauro? Pues Grecia, con el hilo de... Grecia con la ayuda de una cretense que rastreaba en la cueva a través de un hilo para que no se perdiera, entonces ahí mataron a bicho. Entonces con esa ayuda, pues los atenienses mataron a Minotauro. Teseo, que es el héroe que fundó Atenas y sus instituciones y tal. Bajó con el hilo de Ariana y entonces lo mató a uno. Bueno, y así se deshicieron de la tiranía que tenían de Atenas. Y ese es el mito del rapto de Europa. Entonces, bueno... Entonces, hay elementos genéticos de escritura, o sea, de epigrafía y de lingüística para decir que África, Creta e Iberia son muy importantes para la cultura mediterránea y para la cultura europea. Y eso es lo que significa el rapto de Europa. A ver, pero voy un poco a poco. Voy explicando. Entonces, voy explicándolo con rayas. Entonces aquí tenemos la gente del Paleolítico y del Neolítico, no voy a decir edades, pero la gente del Paleolítico y del Neolítico escribía en las piedras una serie de líneas muy cuidadas. Algunas se distinguen como signos que están ahora en el alfabeto ibérico y en otros. Bueno, entonces esta escritura de esta roca está en Sudáfrica de un yacimiento que se llama Howesson Port y entonces la cueva de Blombos
y se han encontrado estas piedras, muchas piedras, de hace 100.000 años antes de nuestra era. Entonces, un arqueólogo, un profesor titular retirado, ha dado a conocer su mucho estudio, cuando se atrevía a darlo, cuando no estaba retirado, su mucho estudio de muchas piedras que ha encontrado en la costa andaluza del este y en toda Andalucía del este. Y, bueno, con los mismos signos, el mismo tipo de signos. Los signos lineales, incisos o piqueteados. Incisos o piqueteados, pero lineales. Vale, y está todo lleno de piedras tal. Vamos a las Islas Canarias. En las Islas Canarias, pues, realmente es una prolongación del Sáhara. A ver, Fuerteventura está a 90 kilómetros de la costa. Entonces, pues realmente la cultura sahariana estaba, y ahora se ha visto por arqueólogos ingleses, como en el Sáhara, como estructuras del Sáhara son idénticas a las estructuras piramidales que las han desechado porque han dicho que eran montones de agricultores, pero también están en el Sáhara. ¿También las han desechado, también son de agricultores en el Sáhara? Bueno, entonces hay un libro entero, yo puedo daros la bibliografía, publicado hace 3 años. Ellos vieron por Google Earth unas estructuras muy raras, unos arqueólogos de Cambridge fueron allí, han estado 8 años estudiando y han encontrado las mismas estructuras en el Sáhara que en el Sáhara Occidental que en Canarias. De pirámides, de montículos, de pequeñas pirámides, de grandes pirámides y de estructuras muy parecidas. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, en Fuerteventura, la montaña sagrada de los habitantes de Fuerteventura, Tindaya. En Tindaya, pues, aquí la han querido, Chillida, ya sabéis que aquí la quiso vaciar y hacer un proyecto de mucho dinero y tal. Hubo una oposición, al final no se hizo. Pero hay una serie de piedras en 4 o 5 sitios que se han encontrado y son todas las mismas, el mismo tipo de líneas, unas veces incisas y otras veces piqueteadas. Aquí, por ejemplo, está piqueteada y esta ahí está sola. Esto sería una M. Vale. Bueno, no, es que por lo que vamos a decir luego, yo ahora porque no puede ser una M. O sea, si lo miras desde el punto de vista del alfabeto o el que hizo Gómez Moreno, no lo hizo Gómez Moreno. Bueno, sería una Z pronunciada la M, bueno, sí, como una Z más o menos. Bueno, bueno, eso era en Tindaya. Esta es una muestra de muchas piedras que se han encontrado en la degollada, que se dice, degollada es el paso. Todas las degolladas que se dice en Canarias son pasos entre montañas. La degollada de Facay, pues se han encontrado una serie de piedras. Allí vivía el jefe antiguo de la isla antes de ser conquistada y bueno, pues ahí hay muchas piedras en este sitio que también se han encontrado. En Tenerife, todo eso lo hemos encontrado nosotros, pero esto lo habían encontrado ya en Tenerife, lo habían publicado como escritura neopúnica. ¿Me puedes decir qué es escritura neopúnica? Púnica sí, pero neopúnica es algo, más complicado. Que evoluciona de lo público, ¿no? Vale, pues eso debe ser. Entonces, el asunto es que, porque claro, están diciendo que Canarias, toda la cultura de Canarias viene de los romanos. Estamos en esas, ¿eh? Estamos en esas. Entonces había un reinado entonces en el Sahara o en la zona esta que dependía del rey, ya no me acuerdo, Juba. Sí, es que. Y entonces, claro, y este era amigo de los romanos. Sí. Estaba puesto por él. Sí. Por lo tanto, es lógico que dijeran que esto era romano. Bueno, eso lo han dicho, no lo dicen, yo pienso que lo dicen los romanos, lo han dicho después. Aunque los romanos tenían, Polibio, por ejemplo, me parece que lo dice, Polibio tenía su habitación al lado del emperador.
y escribía lo que le decía el emperador. Entonces, si nos vamos a hacer caso de lo que dice Polibio, vosotros habéis estudiado, vamos, con compañeras tuyas, estuvimos hablando, habéis estudiado Polibio. Sí, en mi casa. Entonces, Se relacionan muchas cosas de Hispania. sí, a través de Polibio, pero claro, a ver, si dice cosas que le indican que haga, que diga, pues entonces... Bueno, entonces, solo aquí quería demostrar que las mismas, esto ya trabajo nuestro también, las mismas líneas están, estas incisas y piqueteadas, están mezcladas, pero no se ven bien, en la isla de La Palma. Estas líneas están encontradas por unos franceses en Argelia, en la frontera con Mali. Al lado del desierto de El Agá, y entonces en Tin Misau. Entonces hay dos tipos de letras. Una que es pintada y otra que son incisas más antiguas. Pero bien las incisas, Y, X, H, en fin, todas son familiares. Si tuvieras un semisilabario, pues, en fin, son familiares. Pero si miras otras escrituras lineales, por ejemplo, la etrusca también es familiar. Bueno, entonces, pero está ahí, en medio del desierto. Está en el cauce de un río seco, un río muy antiguo seco, que se ha visto que es el cauce, está al lado del río. Vale. Entonces, aquí ya tenemos una escritura más estructurada de la isla de Tenerife, perdón, de Lanzarote, en el monte Tenésara. Y en el monte Tenésara, entonces aquí vemos que hay una frase, y lo que pasa es que los canarios, como no escribían en un material muy difícil y les costaba mucho o piquetear o hacer los incisos, tenían roca solo, entonces al hacer las incisiones en la roca, ellos intentaban juntar letras. Tú lo has visto, yo no sé, o sea, tu jefe que le dije yo tu jefe, Velaza, al señor Velaza, que le dijimos en Madrid, le dijimos, oye, ¿por qué no estudies todo el cuerpo que hay, que lo hizo un austriaco, Pigler, el siglo pasado, descripciones canarias, que realmente vimos nosotros que era ibero? Y tu jefe dijo que no había corpus suficiente, que se estudiaría. Pero eso fue hace 10 años. Está grabado, lo tenemos grabado, está grabado por ahí, no sé dónde, bueno. Está grabado por el Museo Arqueológico. Así lo vimos por aquí. Entonces vamos a ver las escrituras que hay en megalitos del sureste de la península ibérica, zonas megalíticas de la península ibérica. Entonces vamos a empezar por Alcalá. A ver, le han puesto la R en los últimos 40 años, porque esto era Alcalá. Alcalá está encima de Portimao, está en la Sierra del Monchique, y ya también hemos estudiado el Dolmen de San Bartolomé, que ellos han estudiado el matrimonio Leisner, un matrimonio alemán que bueno, tuvo bastante relación con Huelva, y además la ha estudiado nuestra querida amiga Vázquez Ois. También vamos a estudiar esto, muy rápido, claro. Vamos a verlo, quiero decir. Entonces aquí en Zalamea de la Real está todo. Zalamea de la Real ha sido donde se ha acumulado la mena. ¿Qué significa Zalamea? Sala significa plata. Sala significa plata. ¿Dónde está la mena? Sí. Y Zalamea de la Real. Ahí, plata, al lado del río Tinto. Hay un dios. Y está todo. Hay un dios que llama Salaeco, Ya. que viene en ibero era Salaico. Que la A esa pasa a ser I, pasa a ser E para los romanos. Es para la pronunciación. Es una descripción del tipo de mina. Pero es plata, No. Salaeco se refiere a la plata, porque no, salir en ibero es plata. Ya, Por ya. tanto, Salei. Ya, pero puede ser cualquier mineral. Mena es cualquier Mena sí, pero quería que mina de plata. Salea, sale de plata. Vale. Entonces, bueno, Zalamea aquí era las minas de Río Tinto. Han estado siempre en el término ese, ahora ya no está, pero han estado ahí en el término ese. Y hay otra Zalamea, Zalamea de la Serena, que está al lado de otras minas, ¿sí? De Almadén. Sí, bueno. De las minas de Almadén. Entonces, a ver,
Tú para tu Salamea, yo, vamos. Salaeco sale escrito. Era donde se acumulaba la mena, vamos. Sí, Salaeco sale escrita encima de las minas de Cartago, que habían minas de plata, entonces, que eran cartaginesas. Entonces allí aparece el nombre del dios Salaeco, escrito en latín, Deus el Salaeco, dedicado a un personaje que murió. Entonces el Salaeco es lo que que es lo que se dice que viene de salir de plata. La moneda de plata es salud. Mira, eso es lo que dije yo ayer también, ¿no? Sí, pero a mí se me ha perdido una. Los billetes de 50. Ahí está. Ese está de larga. ¿Cómo se pasa? Ya. Ese es Alcalá. Ese es Alcalá. Bueno, el problema es que aquí había una diapositiva que se ha debido perder, que... a ver, que no me interesaba, que se perdiera, que era importante. Bueno, aquí estoy, vale. Bueno, hay la beta pirítica ibérica va desde Alcalá de la Sal, en Portugal, hasta Gerena, aquí más o menos a base. Y es la parte más rica no tiene sulfuro de hierro, que es la pirita, sino que tiene otras muchas más cosas. Tiene estaño también, menos, pero tiene. O sea, no había que ir arriba a coger estaño. También en Portugal, en la Sierra de Monchique, hay minas de estaño. Y solo ha habido que buscar en el diario de Monchique. No creas que está en sitios... ahí en Portugal es muy difícil encontrar bibliografía. Bueno, este es el dolmen de Alcalá, que está encima de Portimao, en la Sierra de Monchique. Es una llanura dolménica donde el mar llegaba y hay varios dólmenes. Hay muchos dólmenes y uno de ellos es el dolmen de Alcalá. Ahí encontramos una losa como de unos 1000 kilos, tú lo has visto, sí, 1000 kilos, que probablemente sea el que está vandalizada ahora, que probablemente sea un techo. Y entonces, bueno, pues este es un estudio que hicimos de uno de los trozos, aunque hemos hecho el estudio entero y hemos hecho una serie de hipótesis de lo que podía ser eso y de los signos que podía haber ahí y que pueden ser precursores del alfabeto del semisilabario ibérico. A ver, esta zona, que hubiese tantos dólmenes ahí juntos y que hubiese tanta riqueza, tiene que ver con tartesos, obviamente. O sea, ya, por eso digo que los tartesos no han importado nada de Occidente, estaban exportando. Si también van a exportar la sabiduría, ellos sabrían algo. Ellos vendían a los que querían todos esos productos, se los vendían, eran los dueños. Ya, entonces, bueno, eso es el dolmen de Alcalá. Vamos al dolmen de San Bartolomé. En el dolmen de San Bartolomé, el matrimonio Leisner encontró una especie de piedra como como un puño pequeña y con una franja que dijeron que está escrita y Ana Vázquez hoy es un libro buenísimo, el libro es un libro muy erudito y muy bueno, pero ella dijo que era un lenguaje nuevo. Yo, para mí, es que es ibero, pero bueno, eso es no lo he analizado a fondo ni he querido para no pero simplemente porque había otras cosas que hacer y no me quiero enemistar con ella, que lo haga ella. Ella ya se molestó porque dijimos eso, pero yo no puedo... Ya se molesta contra quien no comulga con ella, quien no comulga con ella se molesta con todo el mundo. Pero bueno, se molestó con el arqueólogo que dijo que esta pieza la venía por los iberos y ya fue al director. No, bueno, es que... un director dice, esto no es ibero. ¿Cómo que no es ibero? Bueno, a ver, no es ibero de los años 200 o 300 años de Cristo, porque ella, según ellos, esto tenía 6.000 años. Por lo tanto, no tenía que estar en las vitrinas de los iberos. Ella bueno, está en un contexto megalítico. Es que vamos a ver. Esto está en un contexto megalítico, debajo de la entrada del megalito, del corredor megalítico,
al comienzo del todo hay una losa o dos losas y debajo estaba enterrado esto. Bueno, Y pero ¿te otro acuerdas más. que nos vino aquí y nos explicó esta Sí, historia? ya. Por lo tanto, también nos dijo que las pirámides, eso de las dinastías era falso. Bueno, En fin, ella tenía su idea propia de las cosas. bueno, de hecho ella ha sacado un alfabeto nuevo que no sabe lo que es y que dice que no es ibero. Los Lessner opinaron que era ibero en 1951 y por eso lo tenía en el museo equiparado. Yo creo que es ibero también, pero yo no me voy a meter en esto porque no tengo tiempo. Entonces, hace 2 años descubrieron en el castillo de Cumbres Mayores, esto, en un patio que tenían para jugar al fútbol, descubrieron que pues, había un conjunto megalítico muy importante y que el pueblo en sí mismo, con infrarrojo, era un pueblo con un conjunto más importante o más grande que Stonehenge. Entonces empezaron a levantar los megalitos, están en una posición puesta aleatoria porque no sabían cómo estaban, ahora empiezan a sacar. Algunos los utilizaban para asientos de los espectadores del fútbol. Normal. Ya. Entonces, en este megalito de aquí, pues nosotros estudiamos una serie de líneas, lo mismo, las Y, las X, suponte, las T's, las M's, suponte, una de las letras fundamentales que nosotros le damos, pues ata, a M, ama, podemos, o sea, es como símbolos de la religión de la madre para nosotros. La S también, su, en fin, hay unos signos que se repiten continuamente. Aquí, en el Sáhara, en Canarias y en todos los megalitos. Aparte de otros que no sé lo que son. Entonces aquí está puesto, ata, la puerta, bueno, esta es pues una L, los muertos, la madre, la il, ama la madre, bueno, puede ser baque o puede ser, pues, el palo y esto puede ser baque, o puede ser humo, o puede ser cenizas, tekeltu. Entonces, pues las cenizas del muerto, en fin, eso hay varias interpretaciones. Entonces, esto es en Cumbres Mayores, que está en la serranía de Aracena. ¿Qué significa Aracena? Aracena. De donde la tierra de los antepasados, de los muertos. De ahí donde venimos, Aracena, la sierra de Aracena. Todo esto está delimitado arriba por la sierra de Aracena, de los antepasados. Bueno. Esto está en los alrededores, es una piedra de las muchísimas que hay alrededor de Zalamea la Real. De Zalamea, la que ha controlado las minas de Río Tinto, que están desde tiempos megalíticos siendo estudiadas. Bueno, y entonces aquí tenemos los mismos signos, están aquí estudiados y publicados. Y entonces aquí encontramos que en varios sitios, en el Sáhara, en las Islas Canarias y ahí, pues hay una serie de signos, pues si tenemos ta, la puerta, si tenemos M, la madre, si tenemos pues, apa, el padre, o apa, pues en el bosque también. Entonces, bueno, ellos escribían lo mismo en todos lados. Lo que significa no lo sé, pero que puede ser un inicio de una escritura inicial esa parte que luego sí, porque luego porque luego es que tenemos que tanto en el paleolítico como en el neolítico escribían lo mismo en diferentes lugares y tenemos Sudáfrica que no lo he puesto. Vale. Entonces, claro, aquí tenemos una diosa paleolítica, la diosa madre, hay la cultura de Ama, de Mari que se ha mantenido en el País Vasco, la cultura de la madre paleolítica y la cultura de la guerrilla. Lo único que podía unir a esta gente no era nada político, era una religión. Eso lo más sencillo de pensar. Bueno, entonces se llega a esto. Al alfabeto que publicó Gómez Moreno en su discurso en la Real Academia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que Gómez Moreno solo realmente recopiló lo que había y solo descubrió que eran sílabas las oclusivas.
Bueno, porque Lo que- creo lo que que eran eso nada más. semisilábicas, era una escritura semisilábica. Ah, pues, Que pero las diciendo vocales- las oclusivas, ta, Ta, pa, ga. Sí, bueno. Ta. O sea que Entonces, cuando vino el doble, que ya se asimiló ta y la, se sí, separaron. ya. Porque al principio se escribía, se podían saber, pero luego con el tiempo, como pasa en todas las escrituras, Sí, evoluciona y se dijo, ¿para qué queremos poner más líneas? Ya sabemos lo que es. Es como si ahora dijéramos, ¿para qué queremos los acentos? Sí, pero que Gómez Moreno, Gómez Moreno no hizo el alfabeto, lo hicieron su maestro Hübner. A ver, Gómez No. Moreno era un aristócrata que le puso su padre. Cuando vino Hübner, a Granada, le dijo, bueno, tú vas a estar con este tal. Y de las teorías de Hübner, pues luego ha sacado todo. Bueno, lo que pasa que es a través de las monedas, mientras los romanos iban acuñando monedas para pagar los salarios También a los se- iberos, pues se ponía el nombre de la ciudad donde se acuñaba. Entonces hay un repertorio grande que se fue comprobando con el nombre posterior latino. Pero solo el hizo nombre. Hübner. Bueno, Y no los sé si lo hizo él o no, él no. como- Él él hizo un mosaico de todas las monedas y dijo, ¿en qué se parecen a las letras latinas? Ah, pues mira, aquí pone izquierda y esa L es la L, No, esa yo- es la T. sí, Entonces sí. llegaron a saber cómo se pronunciaba Sí, la, sí, yo la lo palabra. único que quería decir de esto, estoy todo de acuerdo con eso, es que Gómez Moreno solo puso una piedra final. Bueno, sí. Vale, que lo demás ya estaba hecho. Por No, Hübner y por anteriores. además anteriores, porque Más anteriores. los coleccionistas de monedas, como eran de plata, pues hacían colección, ya tuvieron la cuestión de decir, ¿esto esas signos que son? Ya hubo en el 1500, me parece que fue un sacerdote de Tarragona, que empezó ya a ver esto. O sea que Gómez Moreno lo que hizo era recoger lo que ya se sabía y ampliarlo. Bueno, entonces aquí tenemos las runas, o sea, las runas de escandinavas y las runas de Centro Europa, y que están datadas, unas muy poco antiguas. Aquí tenemos la escritura de Sitovo y aquí la de Gradenica, de la península balcánica. Esta es la de Sitovo y esta es la de Gradenica, de la península balcánica. Son escrituras lineales y estas sí están datadas. Entonces, lo que quería decir es que están datadas 6.000 años, 5.000 años, 4.000 años antes de nuestra época. Lo poco que han encontrado. Yo no sé por qué han datado esto y el ibero no se ha datado. Porque el ibero hay un dogma de que solo se ha hablado en tal época y se acabó. Porque también está el Tamasí, que también tiene un alfabeto. Bueno, muy sí, no similar. he puesto nada de eso para no liar. No, pero bueno, hay que decirlo. No, ahora no, si ahora lo voy a decir, pero te quiero decir que no yo. Entonces aquí hay una serie de lenguas que tenemos el proto-tuareg, el proto-bereber, el ibero-guanche, el ibero-tartésico, el etrusco, el epóntico. No voy a poner nada de eso. Son lenguajes que han encontrado en el norte de Italia y en Suiza, el epóntico, el venético, el Venecia, el raético, el latín, el mismo griego, son escrituras lineales todas. El griego fue copiado ya, según las historias propias de la gente de Alejandría griega, en teoría, pues fue copiado del minoico, del lineal B. Entonces, el rúnico, las tabletas, el vinca, el chipriota, en fin, todos estos lenguajes lineales, estos probablemente que nos origen en el Sáhara. Bueno, entonces, utilizando una metodología fonético y semántica, pues se hicieron, que está bien explicada, se puede descargar los capítulos, hay un capítulo de lenguas mediterráneas que se puede descargar. Se clasificaron una serie de lenguas mediterráneas que están aquí, el guanche, el bereber, todas están relacionadas, el ibero-tartésico, el etrusco, el minoico, el hitita, el hebraico, y aquí falta el caucásico, el elamita, el egipcio, todas están relacionadas. Bueno, además de esta relación que existe, que no voy a extender porque yo lo he hablado muchas veces, lo de las lenguas. Entonces, he hablado de escritura, he hablado de lenguas, muy poco, y
de genética, los estudios genéticos que hemos hecho, pues estamos en las mismas. O sea, no tenemos datos de Libia, pero se ha hecho todos los datos que había genéticos del norte de África y del Mediterráneo, y se ha visto que había una similitud en todas estas etnias, y no se ha puesto etnias de Inglaterra porque no había datos. Pues los ingleses, a pesar de eso, no han publicado datos suficientes para hacerlos aquí, porque eso se ha hecho con la genética HLA, que es una genética que mide a la genética de hombres y mujeres, de los dos. No es la genética del cromosoma Y o del cromosoma X. Entonces, esta también está hecha con genes HLA, todos ellos están emparentados, lo de las Islas Orcadas, los escoceses, los británicos, los irlandeses, los bretones, los ibéricos, o sea, la fachada atlántica. Por eso decía que nos faltaba el estudio HLA de los la fachada atlántica, y el norte de África está emparentado. Entonces, probablemente en la periferia había intercambio frecuente de poblaciones. Entonces, vamos a los toros. Entonces, el mito de Europa. ¿Quién raptó Europa? Un toro. ¿En qué países hay una documentación antigua de que se jugaba o se tenía una relación humana con toros? Pues evidentemente estos son frescos del Palacio de Nosos en Creta. Aquí juegan con toros como juegan en Portugal, y hay una serie de personas jugando con toros. Y también tenemos estos toros, esta es la estela de Clunia, que es una copia porque el original desapareció. ¿La estela de dónde? Clunia de Burgos. Clunia de Clunia ha desaparecido la estela, esto lo copió y está publicado. Tengo aquí un sitio lo copió. Y entonces ahí hemos sacado Nukuyukai. ¿Dónde está la Viene de Clunia. ¿Dónde viene? Es que a esto lo tradujeron en un programa de si estabas tú con Sánchez Dragó hace tiempo, y Bernat, que hablaron de esta estela de Clunia, pero que decían que era muy forzada la traducción. Decía el Dragó que era Nive Yarnari, yo matador de toros. Pues eso, oye, No, que lo decía el Dragó, no digo que lo dijeras tú. Yo he dicho, ese programa. Yo he dicho que la traducción es que no tenga miedo. Es que dice que no tenga miedo, y luego hay un au al final, que pues el chau chau, tete au, que se pronuncia chau chau, más o menos, ¿no? Tete au, chau chau, que es como a lo mejor decir abuchearle, o sea, que uno que tiene miedo. O sea, que no tenga miedo y au. Bueno, pues entonces aquí tenemos las... pues nosotros pensamos entonces que aquí ha habido una migración, y que es cierto, y que esta migración con ella migraba una cultura que tenía, porque se ve que en Sáhara hay restos de cultura, y sobre todo por lo que queda en Canarias, que es lo que más se puede estudiar, y que ha influido en toda la cultura mediterránea, sobre todo a través de dos países que, como el rapto de Europa el rapto de Europa, la entrada a Europa de cultura, que entonces a lo mejor podía ser escritura o lengua, pues puede haber sido a través de Iberia. Theo Beneman tiene un libro que se llama Europa Vascónica, y entonces todo el sustrato de todas las lenguas europeas él demuestra que es vascónico. Entonces tenemos una hipótesis, tenemos a Iberia y a Creta como importantes de haber pasado cultura pues a Europa. Seguramente el término Europa no lo he estudiado, pero parece que hay una eu puede ser nosotros, y Europa puede ser Orpea, lo que pisamos, lo que tocamos. ¿No puede ser donde hace frío, donde hay nieve? No lo sé. Bueno, yo se me ha ocurrido antes viendo eu, nosotros, y Urpa,
lo que pisamos. Orpo es el pie también. Pero no, Lo que nuestro- pisamos, nuestro territorio. Pero nuestro no es muy... Nosotros hemos nuestro, yo, no, pero bueno, nuestro, alguien sería. no lo mismo que el mío. No sería Gur. Bueno, debió ser acuñado el término Europa para Eurasia, porque está en la misma placa tectónica, y Puede debió ser ser. acuñado en el Mediterráneo en los Eso es lo que hemos años. oído ahora, Orpa, lo que pisamos, nosotros. Pero bueno, no, hay una cosa que luego lo diré, la única cosa que puedo añadir. No, pues añádalo. Ya está. No, Solo solo una cosa. Solo una cosa. Esto que hacéis, que es arqueología, bueno, pero vamos a explicar lo que es la letra. Me parece que ya lo he explicado otras veces qué significa letra. Tú coges el diccionario del latín lettera, escritura, documento, no voilà. Los Goitia de Bermeo que trabajamos en esto, mi hermano contable digo, letra es el lo hablamos transportar, electra. La letra es aquello que transporta un sonido a un documento. Puede ser un signo o puede ser que digas una cosa redonda, que diga por ahí no pases, lo que sea. La letra es eso, lo que traslada, lo que hablamos. Ahora, letras hay 1000 tipos, pero que literal en latín no significa nada, es letra. Bueno, Letra. Chalabat, venga. Gracias.